Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Hoy celebramos la Epifanía del Señor. La palabra griega epifanía significa manifestación. Lo que hoy celebramos es la manifestación de Dios, la presentación de Jesús a todos los pueblos, representados en los magos de Oriente. Iniciamos nuestra celebración cantando. Pastores de la montaña, hoy la celestial canción que los aires acompaña, de la brisa el murmurar, in excelsis Deo, gloria a Dios en los cielos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha nacido en Belén y hoy se revela a todas las naciones, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en esta solemnidad de la Epifanía del Señor. Vamos a pedir perdón humildemente de todos nuestros pecados y así iniciamos este santo misterio de la Eucaristía. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Te glorificamos,
Oración. Señor Dios nuestro, que por medio de una estrella diste a conocer en este día a todos los pueblos el nacimiento de tu Hijo, concede a los que ya te conocemos por la fe llegar a contemplar cara a cara la hermosura de tu inmensa gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Isaías. Levántate, resplandece, porque llega tu luz y la gloria del Señor brilla sobre ti. Porque las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad a las naciones. Pero sobre ti brillará el Señor y su gloria aparecerá sobre ti. Las naciones caminarán a tu luz y los reyes al esplendor de tu aurora. Mira a tu alrededor y observa. Todos se han reunido y vienen hacia ti. Tus hijos llegan desde lejos y tus hijas son llevadas en brazos. Al ver esto, estarás radiante, palpitará y se ensanchará tu corazón, porque se volcarán sobre ti los tesoros del mar y las riquezas de las naciones llegarán hasta ti. Te cubrirá una multitud de camellos, de dromedarios, de Madián y de Fa. Todos ellos vendrán desde Sabá, trayendo oro e incienso, y pregonarán las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Concede, Señor, tu justicia al rey y tu rectitud al descendiente de reyes, para que gobierne a tu pueblo con justicia y a tus pobres con rectitud. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Que en sus días florezca la justicia y abunde la paz, mientras dure la luna, que domine de un mar hasta el otro, y desde el río hasta los confines de la tierra. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Que los reyes de Tarsis y de las costas lejanas le paguen tributo, que los reyes de Arabia y de Sabá le traigan regalos, que todos los reyes le rindan homenaje y todos le sirvan todas las naciones. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Porque Él librará al pobre que suplica y al humilde que está desamparado. Tendrá compasión del débil y del pobre, y salvará la vida de los indigentes. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, seguramente habrán oído hablar de la gracia de Dios que me ha sido dispensada en beneficio de ustedes. Fue por medio de una revelación cómo se me dio a conocer este misterio, tal como acabo de exponérselos en pocas palabras. Al leerlas, se darán cuenta de la comprensión que tengo del misterio de Cristo, que no fue manifestado a las generaciones pasadas, pero que ahora ha sido revelado por medio del Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Este misterio consiste en que también los paganos participan de una misma herencia, son miembros de un mismo cuerpo y beneficiarios de la misma promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Les traigo una buena noticia, una gran alegría. Hoy les ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Entonces unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse, el rey Herodes se sobresaltó y todo Jerusalén con él. Convocó a los sumos pontífices y a los letrados del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella. Y los mandó a Belén diciéndoles: vayan y averigüen cuidadosamente qué hay del niño. Y cuando lo encuentren avísenme para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre y cayendo de rodillas lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso, mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes, se marcharon a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Queridos Jesús. hermanos, qué lindo, hoy estamos celebrando la Epifanía. Epifanía quiere decir manifestación. Peñan de Yara lleva Oyecualcá. Oyecualcá a todos. La primera Epifanía en realidad es la Epifanía de Dios que entra en nuestra historia, sería el 25 de diciembre, que es para los judíos que estaban, según el Antiguo Testamento, esperando al Mesías. Y ahí entonces la primera manifestación. Hoy tenemos esta segunda manifestación, que es a todos los pueblos. Estos tres sabios del Oriente, o los tres reyes magos, ya es Ayañandé, representa entonces a la humanidad. Qué interesante, porque aquí es la humanidad que también vive a tientas, pero hay algo interesante. El hombre que va detrás de Dios, el hombre que quiere religarse, porque religión quiere decir buscar el sentido de nuestra propia existencia. Ciertamente que después vamos a encontrar tantas respuestas. Una de esas respuestas tan lindas que yo la tengo aquí, ¿verdad? Que de chiquitito, donde oí la escuela salesiana vender la gente, sino que se roga voy a llevar, porque salesiano me mea ahí en formación. Dios, hijo querido, nos puso en este mundo para servir a los demás. San Juan Bosco le decía a sus niños, a sus jóvenes, y nos dice a toda la familia, a toda la iglesia: Dios nos puso en este mundo para servir a los demás. Y bueno, pero ñandé aquí como estos reyes, como estos sabios, quiere decir que estamos detrás de lo esencial y lo fundamental, queremos dar sentido a nuestra existencia. Ya por acá, ya es ñande yara moto pa ipecuita, lleva peserape, peserecoe. ¿Qué sentido le voy a dar a mi propia existencia, no? Y entonces vienen y se acercan a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Fíjense, la estrella, siempre la estrella significa alguien que te indica el sendero, alguien que te va iluminando los pasos. Y entonces somos capaces de ver esa estrella. ¿Quién es tu estrella? Tu mamá, tu papá, tu hijo, tu iglesia, tu propia vocación, tu conciencia, tu amigo, tu trabajo, tu voluntariado, tu deseo de hacer el bien, tu estrella que guía mis pasos, ¿verdad? Y entonces hemos visto salir su estrella y venimos a adorar. Es el paso que tenemos que dar. Ni que nada, entonces la ya es santa, ya es endunda, lleva que hay una estrella que nos está llamando para que demos pasos concretos en nuestra vida cristiana. Pero ya pues taña mañana y pon ahí te, cuando vamos a morir, lleva
pero ya pitao bebé, ya pitu, ya caí, anda ya pues bebé. Fíjense que ahora entonces el rey Herodes, que se entera y se sobresalta, y todo Jerusalén convoca a los sumos pontífices y a los letrados para saber dónde nace el que le va a hacer, el que le va a sacar el trono, el rey de los judíos. No, esta es la actitud del egoísta. Muchas veces tenemos nosotros esta misma actitud de Herodes. Es decir, queremos matar al niño. Queremos matar a Dios de nuestra vida, de nuestra propia existencia. Queremos matar la vida de Dios, lo trascendente en la vida de los demás, en la vida de la sociedad. Y entonces ganamos premios, así muchas cosas, guau, de que estamos ahí súper bien, pero sin embargo estamos buscando cosas que matan, cosas que destruyen a la sociedad, que destruyen la humanidad, que destruyen el antropos, a la persona, al hombre, con sus valores, con sus principios, con sus tendencias, justamente de superación. Porque eso es, queridos hermanos, lo que Dios puso en nosotros. El deseo de ir superándonos, no el deseo de ir para atrás como el cangrejo. Entonces, aquí Herodes se sobresalta. No puede ser esto. Sheabe, yo soy el rey. Esto no puede suceder. Es decir, que él aquí está convocando no para hacer el bien o para descubrir dónde está el Dios, sino que sobre todo para descubrir cómo hacer para hacerlo desaparecer. Pero interesante, cuando le dicen en Belén de Judá, esto todo tiene relación con el libro de Miqueas, ¿verdad? Del capítulo 5 justamente, y tú, Belén de Efratá, no eres la más pequeña, ¿viste? La más pequeña. El Señor que se manifiesta en los humildes, en los sencillos. No es simplemente porque tenemos todas las cosas del mundo, es ahí donde Dios se va a manifestar. Dios se manifiesta en todas partes y sobre todo busca la sencillez del hombre, de la persona. Y aquí entonces Herodes, que llama a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella. Vayan y averigüen algo más del niño. Y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Qué interesante lo que dice Herodes. Pero en realidad es ir para matarlo. Y así, queridos amigos, se dan cuenta, la estrella había desaparecido porque al niño Dios no lo encontramos en el palacio. Al niño Dios no lo encontramos en el lugar del oro. Al niño Dios lo vamos a encontrar en un pesebre. Al niño Dios lo vamos a encontrar en la humildad. Al niño Dios le vamos a encontrar en la sencillez. Pero esa sencillez que no es vivir simplemente en el anonimato, pero que en el fondo somos muy orgullosos también. Algunos entonces calladito, pero tampoco no es que se juega por nadie, ¿entienden? Eso no quiere decir ser humilde. El humus, el humilde, es considerarse y decir, yo verdaderamente soy hijo tuyo, soy naturaleza, tú me has creado, Señor. Y así como yo sé que del polvo vengo y al polvo voy, así entonces yo vuelvo a responder esa pregunta que dijimos al comienzo. ¿Para qué Dios me puso en este mundo? Dios me puso en este mundo para servir a los demás. Esa estrella desaparece porque ellos van hacia el palacio. Y claro, en la lógica humana, ¿dónde tiene que nacer el hijo del rey? Los reyes magos se van y le buscan en el palacio. Y por eso que Herodes también se sobresalta, porque tiene una actitud egoísta. Ahora vuelven a reprender el camino, porque también podemos equivocarnos en nuestra búsqueda del Señor. Pero es importante que ahora, cuando tenemos la información, volvemos a caminar. Ya por acá llega. Y en ese momento en que nos volvemos a poner en camino, queridos hermanos, el Señor nos muestra de nuevo esa estrella que nos conduce hacia donde está el Mesías. Esto es lo que nos puede pasar a nosotros. ¿Cuántas veces algunas personas vienen para irse cuando era niño, cuando era joven, cuando era adolescente, cuando comenzamos recién nuestra vida de matrimonio, de repente cae sobre nosotros algo que nos desvía del camino, Señor? Bueno, los reyes magos también se desviaron del camino, se van al palacio a buscar al hijo del rey, que en la lógica humana también nosotros muchas veces hacemos, creemos que vamos a encontrar en el oro, en el palacio, en la soberbia, en el baretecho, porque sé la mandá, porque yo domino todos los poderes del Estado.
y entonces hago y les hago hacer a los títeres lo que yo quiero. No. Ya nos encontraremos al final, hey Martín Fierro, ¿verdad? Y entonces esto es lo que vale en la vida. Entonces entender, saber lo que Dios quiere de nosotros. Y cuando volvemos a retomar el camino, y eso es lo que hoy el Señor nos propone a cada uno de nosotros, volver a retomar nuestro camino si estamos en un camino equivocado. La Yayapobaínohina, si no estamos viviendo como auténticos cristianos, este es el momento, queridos amigos, para que volvamos a retomar nuestro camino. Y entonces les lleva hasta el Mesías. Y es aquí entonces donde le encontramos al Mesías. Y lo más lindo aquí, a pesar de que estos sabios, humanamente hablando, ante la sabiduría de Dios que está aquí, postrado en esta batea de los animales, en la humildad, en la pequeñez, ellos entienden y reconocen, aquí está el Salvador del mundo. Este es el camino del mesianismo. Este es el camino de la honestidad, del amor, de la hospitalidad, de la solidaridad, del dejar de lado el pocané, de dejar de lado la avaricia y todas estas cosas. Eso quiere decir nacer en esa batea. Y entonces, sí, queridos amigos, nosotros como comunidad, estos tres, que significa la perfección total de una comunidad que camina hacia Dios, se postran ante el Señor. No se quedan parados, no se quedan mirando, no se quedan sacando fotografía. Ojoja oñesú, peñan de yarare non debe. Oñe pomoí, peñan de yarare non debe lleva. A vea que dice inañan de yara, ape ore royu, porque roicote vendereje. Te traemos oro porque eres rey y eres el que nos devolverá nuestra dignidad. Te traemos incienso porque tú eres el único camino, eres Dios que has entrado en nuestra historia, respondiste a nuestro llamado y ahora estás caminando con nosotros en este año 2024. Pero sobre todo, Señor, tú también nos enseñas a entender nuestra humanidad. Te traemos mirra, que significaba justamente el perfume para embalsamar a los muertos. Tú eres hombre, tú eres Dios, tú eres Rey de nuestra vida. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí Desde ha de allí venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada oración respondemos, escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por la Santa Iglesia, para que siga anunciando el Evangelio a todos los rincones de la tierra, de modo particular a los alejados de Dios, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por los alejados de la fe, para que el soplo del Espíritu y nuestro testimonio les ayude a volver de nuevo a Dios, que siempre los espera, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por todos los niños de nuestra comunidad, para que puedan crecer fuertes en la fe y rodeados del amor familiar, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por todos nosotros, para que al celebrar en comunidad esta fiesta de la Epifanía, seamos siempre buscadores del rostro de Cristo, especialmente en las periferias, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un niño se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudar.
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Mira, Señor, con bondad los dones de tu Iglesia, que no consiste ya en oro, incienso y mirra, sino en tu mismo Hijo Jesucristo, que bajo las apariencias del pan y del vino va a ofrecerte en sacrificio y a dársenos el alimento, y que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque hoy has revelado en Cristo para luz de todos los pueblos el misterio de nuestra salvación, pues al manifestarse tu Hijo en nuestra carne mortal, nos hiciste partícipes de la gloria de su inmortalidad. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Santo es el Señor, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra. Llenos están, llenos de tu gloria. Hosana en las alturas, Hosana en las alturas. Bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo
y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ven y te adoremos, ven y te adoremos, ven y te adoremos, Dominó. Venid fieles todos, alegres triunfantes, venid marchemos a Belén. Oración final. Que tu luz, Señor, nos guíe y nos acompañe siempre para que comprendamos cada día más este sacramento en el que hemos participado y podamos recibirlo con mayor amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vamos a invocar la presencia de nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Campana sobre campana.